Hola, muy buenos días a todos los que se están conectando en esta mañana. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Nos alegra tenerlos acá. El día de hoy vamos a estar hablando del sistema educativo de Rusia, un país muy interesante. Vamos a estar conociendo información como en general la estructura de su sistema educativo enfocado en posgrados. Y vamos a estar hablando de cómo funcionan los rankings, cómo están posicionados, cuáles son las oportunidades que hay. También vamos a estar hablando un poco de las becas a las que pueden postularse las personas que estén interesadas en realizar su proyecto académico en Rusia. Y para ello nos acompaña un invitado. Su nombre es Alexei Luisunov. Él nos acompaña de parte de la Universidad IDMO y él es asesor de la primera vicerrectora de la Universidad IDMO del Instituto de Colaboración y Desarrollo Internacional. Me gustaría informarles que esta sesión está siendo grabada y va a ser enviada a sus correos en aproximadamente 3 días hábiles. Si tienen alguna duda, alguna inquietud durante la sesión, pueden dejarla en el chat y al final vamos a estar respondiendo las preguntas. Entonces, bueno, sin más, muchísimas gracias, Alexei, por aceptar esta invitación, por acompañarnos el día de hoy y te cedo la palabra. Ah, Muy buenos días desde San Petersburgo, Rusia. Estimados colegas, muchísimas gracias por la posibilidad de presentar el sistema de educación de Rusia y creo que es una sesión muy importante porque, por desgracia, conocemos que ahora en América Latina no todos conocen algo sobre Rusia en total y sobre el sistema de educación en particular. Ahora voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. Vale. Entonces, vamos a hablar sobre el sistema educativo de Rusia. Pero primeramente quisiera decir algunas cosas históricas porque es muy importante para comprender nuestro sistema. Nuestro sistema de educación es muy complicado y hace falta comprender alguna base para identificar algunas cosas. Voy a empezar con la historia. Entonces, claro que las escuelas clásicas secundarias aparecieron un poquito, creo que en el siglo X en Rusia, pero conocemos que las primeras universidades aparecieron en Europa en el siglo XIII. Entonces, nuestro sistema de educación no es bastante joven en comparación con Europa. En el siglo XVII apareció la Academia Eslavo-Greco-Latina en Moscú, pero esto fue como un experimento. Después, a principios del siglo XVIII, nuestro primer emperador de Rusia, Pedro I, en San Petersburgo, aquí, estableció la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Y esto podemos llamar la fecha del inicio del sistema de educación superior en nuestro país. Y la primera universidad clásica aparece en Moscú a la mitad del siglo XVIII. Después hemos tomado el sistema de educación europea de Alemania, más o menos podemos decir que el sistema en el siglo XVIII-XIX fue muy parecida al sistema de Alemania, con gran autonomía de universidades y el gobierno, el Estado, no participaba en el proceso de educación superior. Pero después, la Unión Soviética es el periodo muy importante y quisiera subrayar 4 cosas principales sobre esto. Primero, por primera vez en la época soviética, toda la educación fue gratuita para todos. Las escuelas infantiles, las escuelas secundarias, las universidades, todo fue gratuito. Es la primera cosa. Segunda cosa es que en la Unión Soviética la ciencia fundamental y la educación superior fueron separadas. El gobierno dijo que hace falta separar estas dos cosas.
Esto pasó en los años 50 del siglo XX, cuando hemos tenido el programa nuclear, el programa de Cosmos, que el gobierno dijo que hace falta concentrar en estas cosas en algunas instituciones especiales, lo que llamamos instituciones de investigación. Entonces, por el número de estas instituciones, fueron 1.000 instituciones de investigación en nuestro país y existían aproximadamente unos 100 universidades. Entonces, 10 instituciones más que por una universidad. Y esto es una cosa muy importante que se conserva ahora en nuestro sistema. Además, en el esquema clásico, todas las universidades en el país son bajo el Ministerio de Educación. Pero el gobierno soviético dijo que, por ejemplo, las instituciones de educación ferrocarril o de transporte, las instituciones de medicina, de agricultura, deben pertenecer al Ministerio del Transporte, de Agricultura, de Medicina. Entonces, las universidades fueron distribuidas entre los ministerios. Y la última cosa muy importante es el estándar educativo en la educación superior. Esto fue introducido durante la época soviética. Este sistema fue funcionando bastante bien y hemos tenido muchísimos resultados, especialmente en matemática, en química, en física, y la Unión Soviética fue muy conocida por sus científicos destacados en estos campos. Pero después, sí, y una cosa muy importante, desde 1946 damos las becas del gobierno a todos los países del mundo para pasar el periodo de educación aquí en Rusia. Pero después, en 1991, la Unión Soviética desapareció. Entonces, en los años 90 del siglo XX pasaba el proceso destructivo para el sistema de educación superior de Rusia, porque hemos tenido muchísimos problemas en la economía y el gobierno fue concentrado en la parte económica, no en la parte de educación superior. Entonces, más o menos a principios del siglo XXI hemos empezado a desarrollar nuestro sistema educativo. Y aquí pasó un evento muy importante en 2003. Rusia firmó la Declaración de Bolonia. Esto significa que hemos incluido nuestro país en el sistema europeo con el grado de 4 años y después máster de 2 años. Entonces, 4 más 2, esto fue desde 2003 en nuestro país. Pero, como ya he dicho, existían las instituciones de educación superior que pertenecían a diferentes ministerios. Entonces, cuando el Ministerio de Educación dijo que hace falta transformar el sistema para 4 más 2, por ejemplo, el Ministerio de Transporte dijo, no necesitamos esto, necesitamos el programa no de 4 años, sino de 5 años. Y esto se conservó. Por eso, ahora tenemos el sistema de este tipo. Ahora no hace falta prestar atención a lo que está escrito, solo podemos ver la parte amarilla es la educación secundaria. La parte azul es la educación profesional. Después ¿ustedes pueden oírme? ¿O no? Sí. ¿Colegas? Sí, estamos escuchando. ¿Colegas? Hola, sí. ¿Sí? ¿Todo está bien? Sí, ¿me escuchas? Vale, ¿Me escuchas a mí? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, y después existe el sistema de educación superior en color verde. Y podemos ver que existe 4 años de bacalaureado, se llama aquí el bacalaureado o bachillerato, o licenciatura en algunos países es el grado, y después tenemos la maestría de 2 años. Pero además, paralelamente, existe el sistema de especialista de 5 años.
Y después todos pueden pasar al doctorado, el doctorado como llamamos en Europa PhD, y el doctorado clásico con el doctor de ciencias. Entonces, la educación superior en Rusia consiste de 3 partes, la primera, segunda y la tercera. Hablamos poco a poco sobre cada una. La primera parte es el grado, dura 4 años, es el grado académico o grado aplicado, grado profesional podemos llamar. Es la formación fundamental, clásica, con unas pequeñitas especializaciones, pero no muy profundos. Después, los estudiantes pasan los exámenes y tienen el trabajo final de grado y después pueden continuar en el nivel de máster. Es el sistema de Bolonia, 4 años. También existe, en el mismo nivel, existe el sistema de 5 años para los médicos, para los profesionales del transporte, para los profesionales de agricultura. Todo es más o menos lo mismo, pero 5 años, un año es una cosa muy práctica. Entonces, la diferencia entre el grado y el especialista es solo el número de horas por la parte práctica. Entonces, ellos tienen más práctica en las empresas y en el gobierno, por ejemplo. Y también tenemos el grado de especialista en el arte. Y es también muy interesante porque dura solo 2 años. Aquí. Dura solo 2 años y esto es una cosa adicional al grado de especialista clásico. Después, ahora vamos al nivel de máster y PhD. Para el máster, el prerequisito es, claro, que el título de grado, o aquí llamamos bacalaureado, y después dura 2 años. Son los programas muy aplicados, pero también existen los programas muy fundamentales, por ejemplo, en matemática, en física. Entonces, al final, los estudiantes tienen el examen del Estado y después la defensa de tesis de máster. Y el nivel siguiente que ellos pueden pasar es el nivel de doctorado. El doctorado, o como llamamos aquí, aspirantura, dura 3 o 4 años, o en algunas formas 5 años. La diferencia depende de la especialización. Por ejemplo, en economía puede ser 3 años, pero en medicina o, por ejemplo, en transporte puede ser 5 años algunas veces, pero en general dura 4 años. Y aquí podemos decir una cosa muy específica para Rusia. Tenemos dos etapas en el nivel de posgrado. Primeros 4 años son como los estudios clásicos y después pasan el examen final, pero no pasan la defensa. Solo hacen un proyecto, pequeñito proyecto. Y al final reciben el diploma de ingeniero científico. Entonces, es la primera etapa. Si el estudiante quisiera obtener el título de PhD, ¿sí? El título de posgrado, hace falta hacer la defensa de tesis. La defensa tenga aproximadamente 1 año, entonces después de finalizar la primera etapa, el estudiante debe trabajar durante 1 año para su tesis y después defenderlo. Entonces, en el nivel de posgrado tenemos 2 diplomas. El primer diploma es después de 4 años, después del examen estatal, el diploma de ingeniero científico. Pero después recibe el título de PhD o el doctor de filosofía, ¿sí? Como llamamos tradicionalmente. No voy a parar aquí porque es los estudios de posgrado para los que aprenden medicina y para los que aprenden el arte. La diferencia es solo en
la longitud de los programas. Esto puede ser solo 2 años para obtener este título. Pero hace falta mencionar que en el nivel de medicina, en el primer nivel, en el nivel de grado, ellos estudian no 4, no 5, sino 6 años y solo después pueden obtener el título de grado y después pueden pasar a posgrado. Las cosas no típicas para el mundo, pero muy típicas para Rusia. Los estándares educativos nacionales es una cosa muy importante. Conozco que en muchos países del mundo no existen. Esto apareció, como ya he dicho, en la Unión Soviética, cuando el gobierno identificó las asignaturas, las disciplinas que deben estar incluidos en los planes educativos de cada universidad del país. Podemos hablar sobre más o menos de este sistema, pero ya existe. Pero ahora, en la época de Rusia moderna, poco a poco obtenemos la autonomía de las universidades. Entonces, en el nivel de máster, tenemos unos 50% de currículum identificado por universidad. En el nivel de PhD tenemos más de 70% identificado por universidad. Pero estos estándares ya existen y creo que nuestro gobierno no va a cambiar esta cosa. Entonces, en cada programa en Rusia, en cada universidad de Rusia, ustedes van a tener las mismas disciplinas. Y es una cosa muy interesante. También el rol de Academia de Ciencias. Como ya he dicho, durante la época soviética fue el rol grandísimo. Ahora no. Poco a poco la ciencia entra en las universidades y según la reforma, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos el gran equipo científico. Entonces, poco a poco transformamos el sistema hacia el sistema anglosaxón, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, cuando la ciencia está concentrada en las universidades. Y esto es muy importante para los programas de maestría y de PhD, porque antes, si el estudiante de la universidad quería trabajar en ciencia, él debía ir al instituto de investigación. Ahora él puede quedarse en la universidad y trabajar aquí. También tenemos el programa preparatorio de lengua rusa para los estudiantes internacionales. Es una cosa también muy especial e interesante. Y el año académico aquí en Rusia inicia el 1 de septiembre y hacia el fin de junio. Creo que es un poquito diferente con algunos sistemas. Para finalizar todo, ya que he dicho, en maestría 2 años, idiomas de enseñanza ruso y inglés. Desde 2000 introducimos inglés como la lengua de enseñanza aquí en Rusia. El diploma de máster es algo clásico. El doctorado, 3 o 4 años, depende de estudios, también idiomas ruso e inglés, y el diploma de doctorado. Si hablamos de los costos del programa, todo depende. Como ya he dicho, en la Unión Soviética no existían los costos del programa. Todo fue gratuito. Por eso, en los años 90 aparecieron muchas universidades con los programas con los costos. Entonces, es algo nuevo para Rusia y muchas universidades no se han acostumbrado a este sistema y los precios son muy, muy diferentes. Si hablamos de precio, por ejemplo, en San Petersburgo, en maestría es aproximadamente $5,000 por un año, en PhD es aproximadamente $6,000 por un año. En Moscú es un poquito más alto. En las regiones es un poquito más baja. Y ahora vamos a tener un pequeñito test con el vídeo sobre los científicos famosos o los artistas famosos de Rusia, si ustedes pueden conocer algo de estos apellidos.
Creo que algunos nombres son conocidos para ustedes, por ejemplo, Tolstoy, Dostoyevsky, los famosos escritores rusos, pero también tenemos Kapitsa, el laureato de Premio Nobel en Física, tenemos Alférov también, el laureato, tenemos el doctor Pavlov, el laureato de Premio Nobel en Medicina, y muchísimos otros. Y ahora un poquito sobre geografía, una lección, pequeñita lección. Aquí no son presentados todas las universidades, pero la tendencia es así. Podemos ver, Moscú está aquí, entonces el país muy, muy grande, ¿sí? Moscú está aquí y la parte europea, podemos decir que es donde se concentran las universidades rusas. Esto pasó históricamente porque Siberia fue desarrollado un poquito más tarde en el siglo XIX. Pero además tenemos aquí, ustedes pueden ver el clúster en Siberia de las universidades muy, muy capaces, especialmente en ciencia fundamental. ¿Por qué? Porque el proyecto nuclear de la Unión Soviética en los años 60 pasaba aquí. Aquí aparecieron como las llamamos ciudades académicas. Cuando se construía el Instituto de Investigación de Física, por ejemplo, o nuclear, y después cerca de este instituto aparecen las variedades de vivienda, las escuelas y todo, los almacenes, y estas ciudades académicas se transformaron un poquito más tarde en las universidades clásicas. Por eso aquí en Tomsk, en Novosibirsk, tenemos las universidades muy, muy capaces por la parte fundamental, en química, biología, matemática, física. Y también esta parte, cerca de Japón, se desarrolla mucho. Aquí tenemos la Universidad Federal, muy joven, solo 5 años atrás fue establecida, pero ya tiene 100.000 estudiantes y trabaja con China, con Japón, y tiene muchísimos programas internacionales de muy, muy alta calidad. Es el proyecto nacional. Ahora sobre el sistema. Tenemos 1.200 universidades. Solo 300 de uno son universidades privadas. Como ya he mencionado, es el sistema de la Unión Soviética que no pensaba sobre las universidades que pueden hacer los programas con los costos de estudios. Entonces, solo aparecieron en los años 90. Poco a poco, el número de universidades se reduce y ahora tenemos muchos proyectos aquí para identificar la calidad de universidad. Por ejemplo, tenemos 29 universidades nacionales de investigación. Son las universidades más capaces en la ciencia. Este fue el proyecto en 2010 y dura hasta ahora. Ellos tienen el financiamiento por la parte del gobierno bastante bueno y tienen muchos estudiantes y son las universidades líderes de Rusia. También tenemos 10 universidades federales. Rusia, como ustedes pueden ver, es un país muy grande. Entonces, está dividido en diferentes regiones. En cada región tenemos 10 regiones y cada región tiene la Universidad Federal como la universidad capital de esta región. También algunas de estas universidades entran en las universidades nacionales de investigación, pero no todos. Entonces, es también muy importante. Y tenemos, claro que tenemos 2 universidades federales, que es el estatus especial en Moscú, Universidad Estatal de Moscú, más conocida del mundo, en el mundo, creo que en Rusia, y de San Petersburgo. Entonces, podemos decir que son los pequeñitos estados en el Sistema Nacional de Educación, porque tienen la autonomía de casi 100%, pueden identificar sus programas de maestría, sus programas de posgrado, las reglas de admisión, todo. Entonces, 2 universidades que pueden hacer todo en Rusia, por ellos mismos, sin preguntar al gobierno.
También en 2013 hemos tenido el proyecto de excelencia académica y este proyecto identificó las mejores universidades que pueden competir en el nivel global en la educación internacional. Entonces, 21 universidades que son más capables en estas esferas. Mi universidad también entra, pero todos 21 son muy, muy bonitos por la parte de calidad de educación y de ciencia son las universidades muy, muy altas. Y se terminó el 2020. Los resultados fueron muy, muy positivos. El gobierno dijo que el programa tenía el éxito. Y ahora empieza el programa Prioridad 2030. Es para continuar el proyecto de excelencia académica. Y tenemos unos 100 universidades que serán incluidos en este programa, que van a obtener muchos finanzas para el desarrollo. ITMO también pretende quedar en este grupo, pero entre este 100 universidades vamos a tener unos 5 o 7 universidades globales. Y también ahora pensamos que queremos entrar en este grupo. Esto vamos a tener el financiamiento, creo que 5 o 6 más suma, ¿sí? Más que estos 100 universidades, y esto para el desarrollo de ciencia internacional. El efecto del proyecto 5 a 100. El nombre del proyecto 5 a 100 significa que al final del proyecto 5 universidades de Rusia deben entrar en top 100 de rankings QS, THE o Shanghai. Por desgracia, esto no pasó si hablamos de los rankings globales. Pero si hablamos de los rankings institucionales, por ejemplo, en informática, en matemática, en física, en ciencias naturales, en petróleo. Por ejemplo, ITMO entra en top 100 en programación. Colegas de Moscú, Universidad Estatal de Moscú, entran en top 100 en sociología. Colegas de Escuela Superior de Económico en Moscú también entran en top 100 de economía. Entonces, no entramos en top 100 globales, pero en los rankings institucionales tenemos bastante universidades participantes. Y los resultados del proyecto son muy buenos. Si hemos tenido 21 universidades en QS en 2014, ahora 51. En Shanghai solo 2, y ahora 19. Entonces, este proyecto fue muy, muy efectivo. Y ahora podemos tener estos resultados para el futuro. En general, tenemos unos 4 millones de estudiantes, unos 50% de plazas financiadas por el Estado. Es la educación gratuita que he mencionado antes, pero ahora ustedes pueden comprender que 50% de los estudiantes ya pueden pagar por la educación, y ahora es algo normal para nuestro país. Unos 30, 40 años atrás, esto fue no normal. Pero solo 7.6 universidades privadas, ¿sí? Entonces, las universidades estatales forman la parte más grande entre las universidades de nuestro país. Tenemos bastante estudiantes internacionales, ocupamos el número 7 en el mundo, pero hace falta mencionar que estos estudiantes son de Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Bielorrusia, Ucrania. Entonces, es la ex Unión Soviética, ¿sí? En top 10 entran, como recuerdo, 8 países de ex Unión Soviética. Solo tenemos China y Mongolia, y también Siria, como los países que dan más estudiantes que todos los otros países del mundo. El proyecto más grande es el proyecto con China. Cada año el gobierno da unos 18.000 becas para los estudiantes internacionales.
Y el esquema es muy simple. En cada país tenemos la embajada o el consulado de Rusia. Y cerca de estas embajadas tenemos las oficinas de Россотрудничество, es nuestra autoridad que representa a Rusia en todos los países del mundo. Y tenemos, como lo llamamos, la Casa Rusa, cerca de cada consulado. Y se puede postular los documentos. El sistema es bastante simple. Ustedes pueden ver que en América Latina tenemos y en Estados Unidos también tenemos las oficinas representantes de Россотрудничества, y también por este enlace ustedes pueden ver todo el lista. Entonces, la fecha límite de postulación en este año fue la mitad del marzo. Cada año es más o menos igual. La mitad del marzo hace falta postular los documentos. Se puede hacer esto en el sitio de cada embajada de Rusia en cada país. Las carreras más populares aquí son entre estudiantes internacionales. Son economía y gestión, tecnología de información, ingeniería de diferentes tipos, por ejemplo, robótica o de mecanismos, o máquinas, o transporte, o energía nuclear, o algo de esto. También es muy popular la medicina, ciencias sociales y artes. Entonces, no es todo que tenemos en Rusia. Claro que tenemos todos los tipos de carreras que existen en el mundo, pero yo personalmente tengo parte en el proceso de selección de las becas y he mencionado las carreras más populares que he visto durante este periodo. Y alguna información más ustedes pueden ver en estos sitios. En el sitio del proyecto 5 a 100, ustedes pueden ver la lista de 21 universidades más, creo que más bonita de Rusia, más capaz. Y si ustedes quisieran seleccionar alguna universidad muy poderosa en nuestro país, hace falta ver en este sitio, porque aquí tenemos toda la información, por desgracia en inglés, no en español, ellos no tienen la versión en español. Pero además existen dos sitios. El portal educativo de educación en Rusia es el portal oficial, donde ustedes pueden obtener las becas y conocer todo sobre el sistema de educación. Pero además existe el portal privado, es muy parecido al portal oficial, y unos 3 años atrás fue el sistema unificado, pero ahora son privados y ellos ofrecen algunos otros servicios, por ejemplo, la medicina o el proceso de la traducción de los documentos o algo de eso. Entonces, en el portal oficial no tenemos este servicio, pero aquí en Rasostadie lo tenemos. Entonces, es más o menos todo sobre la educación en el nivel de posgrado y PhD en Rusia. Y quisiera decir que sí, nuestro sistema es bastante complicado de educación superior, pero aquí se mezclan casi todos los sistemas de educación del mundo. El sistema europeo, el sistema soviético, que fue algo muy destacado en la historia de la educación superior. Creo que esto es un caso para estudiar durante muchos años, como hemos obtenido tantos resultados en cosmos o en energía nuclear. Esto fue por este sistema de educación superior soviética. Y aquí se mezcla todo. Entonces, la parte fundamental es muy importante. Física, matemática, todos los tipos de ingeniería aquí en Rusia son muy interesantes. Tenemos los profesores laureados de premio Nobel, pero también tenemos una parte muy grande de arte y de ciencias sociales, que son también un poquito diferentes de, por ejemplo, educación en Europa. Y bienvenidos a nuestro país. Y si ustedes tienen algunas preguntas después de mi presentación, por favor,
no duden de preguntar ahora y tengo el contacto si usted quisiera escribirme personalmente, pero estoy siempre abierto para todos los contactos para discutir algo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a Alexei por esta presentación y a la Universidad ITMO por habernos presentado la información de manera tan clara. Entonces, ahora pues vamos a iniciar la sesión de preguntas. Sí. Mientras las vamos recibiendo, me gustaría iniciar con una pregunta respecto a los requisitos de idioma. Tú mencionaste que hay un preparatorio de ruso, que hay la posibilidad de estudiar en ruso o en inglés. Ya en cuanto a los requisitos de admisión, ¿hay algún examen específico que se requiera para certificar tanto el ruso como el inglés? Bien, es muy interesante. En la ley de educación superior de Rusia no está escrito que hace falta pasar el examen de ruso antes de ingresar el programa. Entonces, pero entendemos que si la persona no habla ruso, él no puede asistir a las lecciones, no puede comprender nada. Entonces, no está escrito en la ley, pero siempre decimos que hace falta pasar este curso preparatorio para comprender lo que pasa en la aula. Solo para esto. Si hablamos de inglés, de programas de maestría y de posgrado, PhD en inglés, los requisitos son el nivel B2 por el sistema de TOEFL o IELTS. Eso depende, los certificados son unificados para todo el mundo y son los exámenes, ¿sí? Si hablamos de los exámenes para los programas de grado y de maestría, en maestría tenemos un examen, solo un examen. Claro que cada universidad identifica sus reglas, pero en general tenemos solo un examen para los estudiantes internacionales, el examen de especialidad de maestría, no de la lengua. Pero claro que el examen pasa en la lengua rusa, si hablamos de maestría rusa, o en inglés, si hablamos de maestría en inglés. Entonces, durante esta entrevista, podemos identificar si la persona habla o no. Entonces, en la ley no está escrito, pero claro que hace falta pasar un examen. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Jaylee. Ella pregunta, ¿existen becas especiales para mujeres de la carrera de carreras de maestría en STEM, como de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? Si hablamos de las mujeres especialmente, no lo tenemos. Tenemos la beca de gobierno, es una cosa muy común para todos. Las reglas para cada país, para cada programa son iguales. Pero en las universidades, algunas universidades dan las becas. Por ejemplo, en ITMO tenemos las becas especiales para los estudiantes internacionales en los programas prioritarios. No para las mujeres o hombres, sino para los programas. Por ejemplo, en IT, en tecnologías de información, claro que prestamos atención y tenemos las becas para los estudiantes capables en esta esfera, o en fotónica, o en programación, o algo de eso. Entonces, pero para las mujeres, no. Muchas gracias. Hemos recibido algunas preguntas acerca de programas muy específicos. Por ejemplo, ¿conoce universidades que ofrezcan doctorados en planificación urbana? Claro, sí, tenemos no menos que 50 universidades en Rusia que son sobre esto. Pero hace falta comprender que existen dos tipos de universidades. Existen las universidades de arquitectura y aquí hablamos no solo, aquí hablamos sobre la parte de arquitectura de la ciudad. Pero también existen las universidades en la esfera de ingeniería civil. Y aquí hablamos sobre el plan de universidad. Entonces, arquitectura y el plan de universidad son las carreras diferentes,
Es muy importante comprender esto antes de postular los documentos. Hace falta identificar si esta universidad pertenece a parte de arquitectura o a parte de planificación, ¿sí? Ingeniería civil. Como yo entiendo, esto fue sobre algo urbano, ¿sí? El desarrollo de las ciudades. Creo que aquí hace falta mirar en las universidades de ingeniería civil. Si usted quisiera seleccionar alguna universidad particular, se puede preguntarme y voy a recomendar unos 2 o 3 para ver. Esto no es ETMO. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta respecto a el instituto. Bueno, Juan Mateus nos pregunta, ¿aún existe el Instituto Energético de Moscú? Sí, claro. Conozco a los colegas. Es una universidad muy, muy grande, una de las universidades más internacionales en Rusia. Sí, tienen muchísimos estudiantes. Bueno, y él también añade, además, que universidades se especializan en ingenierías eléctrica y electrónica. En eléctrica, electrónica, más de 200 universidades en Rusia especializan en este campo, en diferentes esferas. Ingeniería es algo muy típico para Rusia. Casi cada universidad tiene este programa. Y como ya he mencionado, tenemos más de 1000 universidades. En cada universidad podemos ver algo, si no hablamos de arte, podemos ver algo de ingeniería de electrónica. Sí, claro que sí. Pero por la parte de calidad, hace falta mirar en el sitio que he mencionado en mi presentación sobre las universidades que tienen el nivel más alto de ciencia y de educación. Son mencionados 21 universidades. Bueno, muchas gracias. Lisbeth nos pregunta, para aplicar a una de las becas internacionales, ¿existe algún límite de edad para el estudiante? ¿Qué significa el límite? ¿El límite para Como una máxima edad. institución? ¿Mm? No, para la edad del estudiante, ¿cuál sería el límite? La edad. De No, pronto, no, máximo no, 30 años, no, 40 no, 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 años. no, no. No hay nada. Este año, en una de las entrevistas en uno de los países, hemos tenido una persona de 60 años. Mm, Esto fue muy interesante. Pero sí, imagino. hemos visto su aplicación. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, ya las preguntas que ya hemos respondido, las voy a pasar porque vamos a enviar la grabación de esta presentación, Sí, claro. entonces podrán revisar nuevamente lo que ya se ha resuelto. Carlos Julio nos pregunta, para estudiar ingeniería aeroespacial en el año 2022, ¿cuándo inician las inscripciones? Ah, si hablamos de las becas o si hablamos de las carreras en general. Si hablamos de las becas, todo el proceso hace falta mirar en el sitio del consulado o la embajada de Rusia en su país. Normalmente empieza en octubre. En octubre de 2021 empieza el proceso para las becas de 2022. Si hablamos de la postulación en las universidades, cada universidad identifica esta fecha cada año. En ITMO empezamos todo el 1 de febrero. Entonces, para el año académico 2022, empezamos el 1 de febrero de 2022. Algunas universidades empiezan en marzo, pero la fecha final, más o menos, es la mitad de agosto. La mitad de agosto. Si hablamos de la fecha final de las becas, normalmente es principios de febrero o final de enero. Entonces, el proceso de postulación de las becas pasa de octubre hacia mitad de febrero, sí, si hablamos de todos los países. Bueno, muchas gracias. Recibimos dos preguntas en el área de ciencias de la salud. Sí. La primera es, ¿qué oferta de maestría hay en ciencias de la salud en carreras como enfermería
y también en especialidades médicas. Bien, es una pregunta muy interesante. Como ya he dicho, durante toda la existencia de universidades médicas en nuestro país, ellos pertenecían al Ministerio de Medicina, ¿sí? Entonces, ellos han conservado el sistema de 6 años de educación y ellos no tienen maestrías. Entonces, 6 años significa que 4 más 2, entonces, grado, maestría, en total 6 años. En las universidades médicos clásicos, por ejemplo, la Universidad de Pavlov aquí en San Petersburgo, el programa es 6 años en total, pero ellos no tienen el siguiente nivel de maestría. Después de 6 años hace falta pasar a ordinatura o como posgrado, ¿sí? PhD, y es algo diferente. Entonces, es la educación médica clásica, pero en los años 2000, unas universidades que pertenecían al Ministerio de Educación han implementado los programas médicos y ellos tienen el grado en medicina, el maestría en medicina, pero hace falta comprender que esto son las universidades clásicas que no pertenecen al Ministerio de Medicina. Y es una cosa muy importante, pero porque si tenemos la Universidad Médica Clásica, toda la universidad se dedica a medicina. No tienen ninguna otras carreras. En economía, por ejemplo, en ciencias sociales, no tienen nada, solo medicina en diferentes campos. Si hablamos del modelo de grado más máster, para universidad clásica, como podemos llamar, ¿sí? Es solo una pequeñita parte, es solo una facultad de medicina entre muchísimas facultades de ingeniería, de economía, de todo. Entonces, aquí hace falta comprender qué programa. Aquí todo depende del programa, porque tenemos las universidades fundamentales bajo el Ministerio de Educación que tienen los programas en medicina muy, muy buenas, pero hace falta seleccionar. Si casi todas las aplicaciones para las becas en medicina son para este tipo de universidades médicos clásicos, porque es algo como la tradición. Durante la época soviética, todos los estudiantes de diferentes países estudiaban en estas universidades médicas. Y esto fue una tradición que ahora se conserva. Pero he visto algunas veces las personas que aplican a la Facultad de Medicina en la universidad clásica. Y es normal. Pero hace falta ver qué programa y qué especialidad en medicina tiene esta universidad. Es muy importante. Por ejemplo, aquí en ITMO tenemos el programa de medicina, de farmacéutica, ¿sí? Pero es muy conectada con química, con biología. Tiene el enfoque muy, muy especial. Y hace falta entender esto antes de postular. Entonces, sí se puede encontrar la maestría, pero hace falta ver qué especialidad en medicina tiene esta universidad clásica. Listo. Bueno, muchas gracias. Para todas las personas que están preguntando por programas específicos, voy a poner en el chat los 3 links que estaban en la presentación y pues ahí ya pueden hacer como la búsqueda un poco más específica. La siguiente pregunta es, ¿qué requisitos especiales hay para un programa de PhD? En el nivel de PhD, el estudiante pasa el examen, ¿sí? Pero el examen es como la entrevista. La cosa principal para el programa de PhD en cada universidad es encontrar el profesor que va a ser su supervisor científico, ¿sí? de su investigación, ¿sí? De su tesis. Es lo más importante. El examen que pasa el postulante no es muy difícil. Es solo
como la entrevista sobre qué vamos a escribir este trabajo de investigación y nada más. Pero si usted no tiene este profesor en la universidad antes de postular los documentos, será muy difícil. Porque, como ya he dicho, las ciencias fueron distribuidas entre los institutos de investigación por todo el país. Poco a poco la ciencia entra en la universidad, pero cada universidad tiene sus campos en ciencia muy especiales. Por ejemplo, si hablamos de física, tenemos creo que 5 universidades más poderosas, más capables en Rusia, que tienen diferentes programas en PhD, pero cada uno especialista en diferentes cosas. En física aplicada, o en física fundamental, o en energía nuclear. Y así usted puede encontrar al profesor anteriormente de postular los documentos, será más fácil pasar esta entrevista. Pero los prerequisitos son el diploma de maestría del nivel, ¿sí?, de nivel 2, o si hablamos de medicina, el diploma de especialista en médico, si hablamos de este tipo de estudios. Bueno, muchas gracias. Luis Agudelo nos pregunta, ¿las becas son 100% en términos de matrícula y sostenimiento? Y también hay una pregunta respecto a los requisitos para las becas. Sí, las becas cubren toda la matrícula. Entonces, para el programa de máster 2 años, para el programa de PhD todos 4 años. Existe la beca para la vida, sí, yo no sé cómo decir en español, para los costos de vida, pero no es muy grande, solo un $30 por un mes. No es bastante, para San Petersburgo no es bastante, pero cubre toda la matrícula. Y también cubre los costos de visado para tener el visado. Si hablamos de prerequisitos, todo depende del país. Por ejemplo, para Siria damos 600 becas. El concurso es unos 5 personas para un puesto. Entonces, ellos analizan todo. Resultados en la educación de secundaria, de grado, de maestría, eso depende del programa. También tenemos la entrevista. También tenemos algunas olimpiadas o competiciones internacionales que participaba este señor o señora, y también esto da los puntos adicionales a sus documentos. Y después se forma la lista de los participantes con todos estos puntos y como de número primero hacia el número 600. Estos postulantes obtienen la beca. Si hablamos de América Latina, por desgracia, ahora tenemos solo creo que 200 becas para toda América Latina. Por ejemplo, en Uruguay tenemos solo 2 becas para todo el país. Entonces, ustedes pueden comprender cuántas personas puede ser el concurso solo para 2 becas. Creo que en Colombia tenemos el número de becas, unos 50 para todo el país. Yo ahora no puedo decir exactamente, por desgracia, pero de 30 a 50, eso depende. El número más alto en la región de Iberoamérica es en Cuba, tenemos 100 becas para todo el país. El concurso es 10 personas por un puesto. Entonces, el proceso de la beca se organiza de tal modo que casi no hay una opinión de una persona concreta. Solo algunas veces tenemos las entrevistas, pero en general es solo el análisis de los documentos. Sí, entonces los resultados en la educación anterior es lo más importante. Si los resultados son muy buenos, la posibilidad es muy alta.
Bueno, muchas gracias. Oscar nos pregunta, ¿la ordinatura es igual a la especialidad médica? Um, no, ordinatura es igual con el PhD en ingeniería. Mm, Especialidad en médica es 6 años y después se va a ordinatura de 2 años. Entonces podemos decir que en la educación clásica médica tenemos el grado y maestría juntos en un programa, 6 años. Es la diferencia en la educación médica. Y después se va a ordinatura. Ordinatura es como PhD en medicina, pero solo 2 años. Pero también en médica hay otro programa de 2 años más, como el doctorado. Entonces, ese es muy complicado. Pero puedo comentar, si usted escríbame el mensaje personal, puedo comentar todo sobre este sistema. Pero no es el sistema de educación clásica superior en Rusia, solo de educación médica. Bueno, respecto a eso, estoy dejando en el chat el correo electrónico Sí, claro. de Alexei para que quienes tengan una duda muy específica, bueno, puedan escribirle un correo. Sí. Nos preguntan también si hay algún requisito especial para los programas en el área de ciencias sociales y ciencias humanas. Um, Creo que no, pero cada universidad establece sus reglas, uh, pero creo que no lo tenemos. Solo algo especial tenemos para los artes, ¿sí? Porque para obtener la beca o para ingresar al programa en el arte, hace falta demostrar que haces en arte. Por ejemplo, si quisieras la maestría en el arte, hace falta demostrar, por ejemplo, los dibujos o no sé qué, si hablamos de arquitectura, el plan de edificio o algo de esto, las obras que como artista has tenido antes de postular. Pero esto es solo sobre las maestrías en los artes. En ciencias sociales, creo que no. Solo la entrevista es sobre, no sé, sobre sociología o algo de eso. Por supuesto. Bueno, nos pregunta José García si hay programas, maestrías en Derecho. Sí, claro. Tenemos muchísimos programas en Derecho y en las universidades, como puedo llamar, clásicas, pero también existen las universidades jurídicas, que también son no bajo el Ministerio de Educación, sino bajo el Ministerio de, yo no sé cómo se dice en español, Internal Affairs, yo no sé cómo traducir. ¿Como asuntos internos? Sí, asuntos anteriores. Sí, tenemos el tipo de universidad bajo este ministerio y los programas son completamente diferentes. Pero creo que por la parte de estudiantes internacionales hace falta encontrar estos programas en las universidades clásicas bajo el Ministerio de Educación. Esto será más bueno. Sí, sí lo tenemos. Bueno, nos pregunta Juan si aún existen convenios con universidades colombianas. Si hablamos de ITMO o si hablamos de todo el país. Yo creo Ahora que en este puede caso, decir sobre ITMO. ITMO. En ITMO tenemos los contactos iniciales con la Universidad del Rosario, también Universidad de los Andes y, como recuerdo, Universidad Javeriana. Sí, ¿Sí? Sí, Universidad Javeriana, son las tres. Pero mi tarea personal es el desarrollo de estas relaciones y estamos muy abiertos para todas las universidades. por supuesto. Bueno, hemos llegado al final de la sesión de Q&A. Entonces, primero,
Bueno, ya les dejé el contacto de Alexei para que puedan escribirle si tienen alguna duda. También les estoy dejando en el chat la página web de Universidad ITMO para que puedan consultar más específicamente los programas y también pueden remitir sus dudas a Alexei. Y muchísimas Tenemos gracias. la página en español también. Y Ah, sí. es ITMO, sí. No, no en Bueno, inglés, sino es ITMO RU. Es el sitio en español. Pero también en inglés. El sitio en inglés es un poquito más desarrollado porque existe sí, más de 5 años. El sitio en español solo un año. Por eso ustedes pueden ver todo. perfecto. Si ya lo encontré, ya lo puse en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alexei, por aceptar esta invitación, por toda la información tan completa que nos diste el día de hoy. Y bueno, te deseo que tengas un feliz resto de día y a todos los que participaron, muchas gracias también por su participación y espero que nos puedan acompañar en próximas sesiones con más países y más universidades. Muchísimas gracias y espero que después de esta sesión Rusia será un poquito más interesante y más conocida para todos los participantes. Sí, en realidad es algo nuevo desde Colfuturo. Estamos intentando abrir un poco más como la información que se brinda y pues Rusia es una nueva iniciativa con la que estamos teniendo muy buenos resultados. Bueno, Muchísimas gracias. feliz día para todos, que tengan Hasta una muy luego. buena semana.